Before Club, un reconocido centro de eventos ubicado en la localidad de Chapinero, pertenece a la congresista María del Mar Pizarro, hija del histórico líder del M-19, Carlos Pizarro. El establecimiento, de 7 pisos y más de 4.500 metros cuadrados, es administrado por su pareja sentimental, Andrés Solano Bautista, quien ha sido la voz visible del lugar tras la tragedia. Solano decidió pronunciarse públicamente para aclarar los hechos y reconstruir, paso a paso, el recorrido que habría hecho Jaime Esteban la madrugada de su muerte. En un video de más de 8 minutos expresó su solidaridad con la familia del joven y lamentó profundamente lo sucedido. Como padre, no quisiera que mis hijos salieran de una fiesta y no regresaran a casa. Eso duele muchísimo, dijo con evidente emoción. El administrador recalcó que la agresión no ocurrió dentro del establecimiento ni en sus inmediaciones, sino varias cuadras más abajo, en jurisdicción de la localidad de Barrios Unidos. Desde Before no pasó nada, ni se vinieron peleando, ni nada por el estilo, afirmó, explicando que el joven salió a las 2:40 de la mañana, acompañado de un amigo y que, probablemente, tomó una ruta más solitaria en busca de transporte. Además, reiteró que Before Club ha colaborado plenamente con las autoridades, entregando videos de las cámaras de seguridad y manteniendo comunicación directa con los entes judiciales. Before estará presto a compartir videos, a todo lo que necesiten. Hemos estado en contacto completo con las autoridades, puntualizó Solano. Un establecimiento con todos los papeles al día. Días después de la tragedia, Before Club volvió a ser noticia cuando la alcaldía local de Barrios Unidos, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la Policía Metropolitana de Bogotá, realizó una inspección sorpresa durante un evento de música electrónica programado para el 7 de noviembre. El resultado de la visita fue claro. Toda la documentación estaba en regla. Licencias, permisos de funcionamiento, certificados de bomberos, estudios estructurales y aforo autorizado. Todo cumplía con los requisitos exigidos por la ley. Sin embargo, un hallazgo sanitario menor motivó el sellamiento temporal del establecimiento por 3 días. Debajo de una nevera encontraron unas heces de ratón. En un edificio de 7 pisos y más de 4.500 metros cuadrados, eso fue lo único que hallaron, explicó Solano, quien consideró la medida excesiva dadas las dimensiones del lugar y el cumplimiento normativo del bar. Una medida que generó debate. La decisión de cerrar el bar no fue simplemente un acto administrativo. Fue una chispa que encendió un debate nacional. De un lado estaban quienes consideraban que la medida era necesaria, incluso inevitable, para preservar el orden público y dar un mensaje claro de autoridad. Del otro, surgieron voces que acusaban al gobierno local de actuar de manera desproporcionada, impulsada más por la presión mediática que por una evaluación objetiva de los hechos. El bar, propiedad de la congresista y administrado por su pareja, se convirtió en el epicentro de un conflicto que mezcló política, moral y poder. Para muchos el cierre parecía tener una carga simbólica. No solo se trataba de clausurar un establecimiento, sino de enviar un mensaje a la clase política, de que nadie, por influyente que sea, está por encima de la ley. Pero para otros el acto fue interpretado como una maniobra mediática, una forma de mostrar control en medio de una tormenta de críticas y titulares. La medida abrió interrogantes que van más allá del caso puntual. ¿Hasta qué punto las sanciones administrativas son una herramienta justa cuando los implicados tienen vínculos con figuras públicas? ¿Dónde termina la justicia y dónde comienza la persecución política? En un país donde la credibilidad institucional está en constante cuestionamiento, cada decisión gubernamental se interpreta bajo una lupa que mezcla sospecha y desconfianza. El cierre del bar, en lugar de poner fin a la controversia, la amplificó. Las redes sociales se llenaron de comentarios, análisis y teorías. Algunos defendían la actuación de las autoridades, destacando la importancia de aplicar la ley sin privilegios. Otros señalaban que la clausura respondía más a un intento de limpiar la imagen pública de quienes habían permitido que el escándalo creciera, antes que a una búsqueda genuina de justicia. En el fondo, lo que realmente se discutía no era solo el destino de un local nocturno,
sino el reflejo de un sistema donde las decisiones se mueven entre la presión política, la opinión pública y la necesidad de mostrar resultados. Lo que comenzó como un caso aislado terminó convirtiéndose en un espejo de cómo el poder, la justicia y la percepción social se entrelazan en una narrativa compleja que sigue generando preguntas. Los hechos ocurrieron lejos del bar a medida que las investigaciones avanzaban. Un detalle comenzó a tomar fuerza y a cambiar la percepción pública del caso. Los hechos no ocurrieron dentro del bar, ni en sus inmediaciones, sino a varios metros de distancia. Este elemento aparentemente menor transformó por completo el debate. Si el incidente tuvo lugar lejos del establecimiento, ¿por qué entonces recaía sobre el bar la carga simbólica y jurídica de lo sucedido? El dato no solo era técnico, sino profundamente revelador, porque demostraba que, aunque el establecimiento se había convertido en el punto de referencia del escándalo, su responsabilidad directa en los acontecimientos era, al menos, discutible. Muchos comenzaron a cuestionar si el cierre del lugar fue una respuesta precipitada, más orientada a calmar la indignación social que a establecer una relación real entre el hecho y el espacio donde se originó la controversia. La distancia geográfica entre el bar y el sitio donde ocurrieron los hechos se volvió también una distancia moral y narrativa. Mientras algunos medios insistían en vincular al establecimiento como escenario principal, otros empezaron a desmontar esa versión, subrayando que el suceso tuvo lugar en otro punto, bajo circunstancias que no podían atribuirse de manera directa al local. Esa diferencia, tan significativa como ignorada, marcó una línea entre lo que realmente pasó y lo que la opinión pública estaba dispuesta a creer. El bar, propiedad de una congresista y administrado por su pareja, quedó atrapado en medio de una tormenta de percepciones. No importaba tanto la evidencia como la carga simbólica que representaba. En el imaginario colectivo, el lugar se había convertido en sinónimo del incidente, y revertir esa idea parecía imposible. La narrativa ya estaba construida. Lo político y lo mediático se impusieron sobre lo judicial y lo fáctico. Así, lo que en principio debió ser un asunto delimitado, un hecho aislado, ocurrido lejos del establecimiento, terminó por arrastrar consigo consecuencias desproporcionadas. Se trató de un juicio social donde la ubicación exacta importó menos que la necesidad de señalar un responsable. Y en ese proceso, la verdad se fue desdibujando entre titulares, opiniones y decisiones apresuradas. Este episodio deja al descubierto un patrón común en muchos de los debates públicos de nuestro tiempo. Cómo la narrativa puede ser más poderosa que la realidad, y cómo un hecho ocurrido lejos de un lugar puede terminar destruyéndolo moralmente. Porque en el fondo, lo que estaba en juego no era solo la reputación de un bar, sino la credibilidad de un sistema que a veces confunde justicia con espectáculo. Transparencia y cooperación. En medio de la polémica y del ruido mediático que rodeó el cierre del bar, la congresista y su pareja, quien figura como administrador del establecimiento, adoptaron una postura que buscaba distanciarse del hermetismo y del silencio político que suele caracterizar este tipo de casos. Ambos insistieron en la importancia de la transparencia, ofreciendo su total disposición para colaborar con las autoridades y aclarar cualquier duda sobre los hechos. Esa actitud, aunque valorada por algunos sectores, también despertó interpretaciones opuestas. Para unos la apertura mostraba coherencia, madurez política y un compromiso con la verdad. Para otros, era un intento de controlar la narrativa y suavizar el impacto reputacional del escándalo. En cualquier caso, lo cierto es que el gesto de cooperación no pasó desapercibido, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia las figuras públicas suele ser la norma. La congresista, consciente del peso simbólico de su nombre, entendió que la única forma de preservar su credibilidad era someterse al escrutinio público con la misma rigurosidad que se exige a cualquier ciudadano. Y ese acto, aunque simple en apariencia, representaba un desafío en un entorno político donde admitir responsabilidad, incluso indirecta, suele percibirse como debilidad. La transparencia se convirtió, entonces, en su único refugio posible frente a una opinión pública que ya había dictado sentencia. Por su parte, el administrador del bar, su pareja, enfrentó el dilema de defender su gestión sin que ello se interpretara como un intento de exculpación.
Su papel fue clave para aportar información sobre las operaciones del establecimiento, los protocolos de seguridad y las medidas adoptadas tras conocerse el incidente. La apertura de los registros, cámaras y documentos administrativos fue vista por las autoridades como un acto de buena fe. Y aunque no bastó para frenar la clausura, sí sirvió para dar contexto y demostrar voluntad de cooperación.